One Piece vuelve a estar en el punto de mira y no precisamente por algo positivo. En los últimos días One Piece está volviendo a ser funado, y todo por una escena concreta del Year 5, la transformación probablemente más polémica de la historia del anime reciente. Una polémica que no nace del fandom como tal, sino por el choque directo entre comunidades, especialmente desde que se instaló el discurso de va a romper internet, comparándolo inevitablemente con el éxito que consiguió el Ultra Instinto en Dragon Ball. Y hoy One Piece ha vuelto a ser el blanco perfecto, a raíz de un tweet sin ningún tipo de malicia, una persona poniendo una escena que le gustó del Year 5, que no es reciente ni mucho menos, pero que ha sido el objetivo perfecto para acribillar la obra a críticas. Y os hablo de miles de citas, millones de impresiones y decenas de miles de likes apoyando las críticas duras contra One Piece. Así que hoy vamos a analizar esta polémica con datos, desde la objetividad, ver qué críticas se repiten, cuáles tienen sentido y cuáles no, y cerrando con mi opinión personal. ¿One Piece merece este hate o se está exagerando de manera absurda? Espero tu opinión en los comentarios. Así que si os gusta One Piece, el anime o Fate, este es tu canal, te invito a que te suscribas y sobre todo activad la campanita, comprobadlo porque la inmensa mayoría de vosotros la tenéis activada parcialmente y por eso nos notifica de los vídeos YouTube. Y por eso esto es importante. Sí, estoy grabando ahora. ¿Oda? Vamos a ver, ¿pero qué haces aquí? Si se enteran que nos conocemos, van a saber que las teorías que hago son después del manga. Vale, perdón. Habla. こんにちは、トチョカマスのみんなさん、オーダー A 一郎です。日本に住んでいないワンピースとアニメのファンのみんなさんに、私のお気に入りのウェブサイトについてお話ししたいと思います。イムもファンです。その名も全マーケット。日本からどんな商品でも購入できるサービスで、Amazon、楽天、メルカリへのアクセスや日本のオンラインショップを見て欲しいもののリンクをコピーして全マーケットに追加するだけで彼らが代わりに購入してくれます。素晴らしい。さらに説明欄とピン止めコメントにあるリンクから登録すると1500円割引になります。というわけで私がエルバフを描き続けるために戻る間ワンピースグッズをたくさん買ってください。さようなら。Adiós, gracias. De nada por carrearte el canal, espabila. Bueno, pues sigo con mi vídeo. Comencemos con el primer bloque de este vídeo, análisis objetivo, y vamos a utilizar la herramienta de Grok. ¿Por qué? Bueno, estamos en Twitter, ¿no? Así que para no hablar sin más, le pedí a la inteligencia artificial integrada en la propia plataforma que me sacase un análisis completo de los citados a este tweet. Tweet que en el momento en el que lo estoy leyendo ahora mismo tiene más de 18 millones de impresiones. O sea, estamos hablando de algo que se ha movido mucho. Y los datos que me dio fueron bastante claros. Aproximadamente el 90% de los citados son negativos. La mayoría provienen de la comunidad angloparlante y de la comunidad portuguesa brasileña. Muchos de estos tweets hacen ratio total al tweet original, el cual es positivo hacia la obra, y el 10% restante que Grok detecta como positivo también es algo ambiguo, ya que la IA no distingue bien la ironía y me lo hace saber en el propio análisis, diciendo que hay comentarios que parecen apoyar, pero como tienen ciertos emotes o lo que sea, habría que tener cuidado, por lo que podremos estar en un porcentaje incluso inferior. Yo tiraría por un 7% de comentarios positivos y un 93% de negativos. Así que sí, el tono dominante es extremadamente agresivo. Palabras como vergüenza ajena, relleno, 1400 episodios para ver esta mierda, esto es infantil, One Piece perdió el rumbo, todo esto para una escena que ni siquiera es nueva, que salió hace meses y que alguien ha vuelto a compartir porque simplemente le gusta. Tras los datos de Grok, vamos con el segundo bloque. ¿Por qué tanto hate? Estos son los tres motivos principales. A la vista está que el primero es el rechazo previo al Year 5, y es que este motivo es claro. Hay mucha gente que ya odiaba el Year 5 antes de que se publicara esta escena en un tweet random. Para ellos, el Year 5 es una estupidez. Por culpa de él, One Piece deja de ser serio y no conciben que tras 1000 episodios, eso sea el resultado. Y aquí nace el argumento estrella. Ver 1000 capítulos para ver a Luffy morder un tronco y hacer un bate no vale la pena. Y esto se ha repetido en muchos de los citados. Pero desde un punto objetivo, este argumento es totalmente injusto. Reduce toda una obra de 25 años a un momento cómico fuera de contexto. Es como agarrar una escena random de Naruto y decir que 800 episodios no valen la pena por esa escena del relleno. Que te guste o no el Year 5 es totalmente subjetivo. Personalmente me gusta, pero creo que debe existir un equilibrio entre la comedia y la seriedad de las peleas, algo de lo que ya he comentado y analizado en anteriores vídeos, como tendréis ahora mismo en pantalla, y que os dejo por aquí si queréis verlo al final del vídeo. Porque cuando se extrema solo la comedia, se puede perder tensión y eso es legítimo debatirlo e
incluso lo apoyo. Pero decir que One Piece es eso, que ese es el premio por ver 1000 episodios, demuestra no haber visto la obra. One Piece no solo es Luffy. Yo, por ejemplo, amo esta obra por personajes como Barba Blanca, Kuma, Doflamingo o Rox D'Chebek. Reducir todo a un gag es ignorancia, tanto objetiva como subjetiva. El pacing del anime. Segundo punto, el ritmo. Sí, el pacing del anime de One Piece ha sido un gran problema durante años. Esto no es nuevo, lo sabemos todos, pero usarlo como argumento para decir que One Piece como obra es una mierda es absurdo. Pues que si me conocéis, sabéis que soy el primero en meterle muchísima caña a Toei Animation. Uno de mis arcos favoritos, como el de Rosa, está totalmente arruinado en el anime por culpa del trabajo tan nefasto que hizo Toei. Y es que si el anime de One Piece fuese perfecto, los fans no tendrían que haber creado One Piece, o Toei no estaría haciendo un remake mediante Wit Studio o un remaster con Israel Dojin, que seguramente vengan más arcos de esta manera. Pero ese argumento en esta escena en concreto me parece muy poco importante, ya que sí, el pacing podría ser mejorable, pero probablemente tan solo un 5 o 10%. No es un desastre absoluto ni una escena brutalmente estirada como otros momentos históricos del propio anime. De hecho, yo considero que es una escena bastante buena, tanto a nivel animación como a nivel pacing. De hecho, el gran problema que tiene Egghead, quitando algunos capítulos sueltos, es sobre todo los efectos de sonido, los cuales también le he metido mucha mierda, y me alegré como el primero de que el director de sonido, que ya llevaba muchísimos años en Toei, lo cambien, porque vamos a estar usando los sonidos de Dragon Ball del 86 en Victo 1026, hermano. ¿Espabilamos? ¿Nos actualizamos? ¿O qué pasa? Así que criticar el pacing para luego decir que esta escena define toda la obra es totalmente absurdo, porque sí, el pacing de One Piece es y siempre ha sido mejorable, pero eso no define la obra. Y ojo, el 40% de los citados y respuestas criticaban sobre todo el pacing, lo cual me deja desconcertado. De hecho, mi querido Zaira, que siempre se mete en todos los embolados, también lo critica. No sé, creo que en esta escena no es muy criticable, precisamente. Toon Force versus Cartoon clásicos, y es que al fin y al cabo, la Toon Force es el poder que tiene el GR5, referenciado y basándose en esos cartoons antiguos a los que se te viene a la cabeza como los Looney Tunes o Tom y Jerry, y esto ha causado la comparación directa, con muchísima gente, por ejemplo, poniendo esta escena de Tom y Jerry, donde claramente si la comparamos con la escena de Luffy es una clara referencia o inspiración, lo cual no es algo malo. Y aquí sucede el craso error, donde muchas personas comentan y critican de manera directa que no se vea como un cartoon, y que si One Piece o esa escena intenta verse parecida a un episodio de Tom y Jerry o Looney Tunes, no lo consigue por el ritmo, por la velocidad, por el tipo de animación. Y es que claro, evidentemente amigos, un anime no es un cartoon, y es que aquí pierde completamente la crítica. No puedes comparar literalmente medios distintos, maneras de animar diferentes, y que se inspiren o referencien un tipo de poder o estilo. No tienen por qué clonarlo, porque precisamente no están buscando hacer eso, sino que referenciarlo. Por lo que poner una escena de 15 segundos y decir que es mucho más rápida y animada de manera diferente es un argumento totalmente inservible. Y es que referenciar algo no significa copiarlo exactamente. Un anime tiene otro timing, otro lenguaje visual, otro contexto narrativo y sobre todo otro público, por lo que inspirarte en algo no significa que lo tengas que calcar o hacer el estilo exactamente igual. La animación japonesa no funciona como los cartoons clásicos y no tiene por qué hacerlo. Decir que esto no es como Looney Tunes o no consiguen hacerlo igual que ellos está mal, no es una crítica sólida y pierde completamente el sentido, porque comparas cosas diferentes e intentas que una sea igual que la otra. Para mí, este de los tres motivos de Funa me parece el más absurdo. E insisto, esto no es por defender el anime de One Piece, porque ya sabéis que le he metido muchísimos palos. Tengo tanto vídeos aplaudiendo el rendimiento de Toei como vídeos metiéndole hate. El tema de los efectos de sonido es un no parar, y además soy un claro defensor de ver One Piece mediante One Piece, por lo que, como comprenderéis, precisamente no le voy a tirar flores al anime de One Piece cuando tiene infinidad de mejoras. Pero criticar algo por criticar simplemente no tiene sentido. Y como siempre en cualquier polémica de One Piece, y sobre todo si está inmiscuida el Year 5, está repleto de nunca romper internet, nunca va a romper el internet, etcétera, etcétera. Y sí, el Year 5 no superó al Ultra Instinto en impacto histórico, eso es cierto, si es lo que estás pensando en tu cabeza. Pero decir que no fue global es falso. Decir que el Year 5 no fue un movimiento extremadamente hablado no tiene sentido, ya que si hablamos en datos y nos vamos al Google Trends, veremos que el mayor pico de búsquedas de One Piece en su historia, llegando a 100, nos muestra una explosión de popularidad desmedida, superando a picos que nunca han alcanzado obras como Naruto, Bleach o Dragon Ball. Y ojo, eso no significa que One Piece sea más popular que Dragon Ball, mucho más influyente, ni nada por el estilo. Ese análisis objetivo ya está hecho en otro vídeo, por lo que no me voy a meter ahí. Os dejo el vídeo por aquí por si lo queréis ver después y veréis el resultado de todo eso. Pero es que negar que el Year 5 sí ha sido muy conocido es simplemente querer tapar el sol con un dedo.
Así que como conclusión final, reducir a One Piece a una escena cómica es simplemente ridículo. One Piece trata de temas como la esclavitud, racismo, política, tiranía, muerte, abandono, trauma, amor. Decir que todo eso no existe en esos 1000 capítulos por un gag es una crítica sin respaldo real. ¿Hay problemas? Sí. ¿Son mejorables? Totalmente. ¿Merece esta funa tan desmedida? En lo absoluto. Toei ha hecho muchas cosas mal, pero por primera vez está mejorando y está optando por dar un producto que One Piece sí que se merece, y que creo que eso lo vamos a poder ver ahora en el arco de Elbaf. Para mí, lo que vemos en esta funa es odio amplificado, envidia en algunos casos y una plataforma como Twitter que premia el ataque rápido, donde la gente busca papear, sacarse un hit tweet, soltar factos y quedar por encima de los demás. Entonces, ver a una persona simplemente poner un tweet diciendo que le gusta una escena para después decir que es una puta mierda porque es el Year 5 haciendo algo absurdo, me parece simplemente de rugido de tripa. Así que esa es mi opinión, me gustaría saber la tuya por los comentarios. Te invito a que te suscribas para no perderte más vídeos y activa la campanita, por favor, para que las notificaciones te lleguen y no te los pierdas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, otakus, feiteros y tochocamas. ¡Sayonara!